Voy a dejar, bueno, Mirko está de confitrión, también voy a dejar al Fernando, para que igual me ayudes a dejar entrar a los y las alumnas que estén en la sala de espera, ¿ya? Tengo a la doctora Riquelme en la sala de espera, pero es porque no está, solamente entró a abrir la sesión. Entonces, como para no incomodar a nadie y se sientan libres en este espacio, la dejamos en la sala de espera, ¿ya? Bien, antes de comenzar, comentarles que vamos a compartir con ustedes esta presentación PowerPoint. La vamos a grabar porque vemos que igual hay hartos presentes. Eh, y obviamente mientras más alumnos o más alumnas hayan, mucho mejor. Así resolvemos más dudas y estamos todos a la par. Antes de comenzar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que decir. Bien, Hola, entonces, Seba. Yo tengo una duda. hola Matilde, dime. Bueno, no sé si van a tocar el tema en la ayudantía, pero en un PPT muy gigante que la profe nos envió, que al parecer no era un PPT de ella, sino como uno que era con información complementaria, se hablaba del optimismo erradicacionista. Y en el temario aparece como concepto, pero en el PPT no está el concepto, y en verdad lo busqué y no lo encontré. Esa era como una duda No que se va a abordar ese tema, no. En no. realidad del PPT del docente invitado se abordan muy pocas cosas, así que por ese lado no se preocupen tanto. Ah, ya, excelente. Ahora, Gracias. bien, que conste que el taller que vamos a hacer ahora no abarca todo el temario porque igual hay algunas cosas muy básicas que no vamos a preguntarles nosotros, pero sí quizá lo haga la profesora. Como es un temario más o menos extenso, las 30 preguntas que hicimos van a las cosas más importantes del temario, ¿ya? Así que esto para que quede claro para todas y todos. Y bueno, como ya les dije, vamos a compartir el PPT con ustedes, así que por ese lado no se preocupen. Bien, voy a grabar. Recording in progress. Bien, hola a todas y todos los presentes. El día de hoy, esta tarde, vamos a hacer este taller de epidemiología clínica junto a Mirko. Mirko y yo, como ustedes bien saben, somos los ayudantes de epidemiología clínica, así que antes de comenzar me gustaría saber, eh, Mirko, ¿quieres decir algo? ¿Comentar lo que fue este trabajo? Hola a todos chicos, bueno, más que nada me sumo a los saludos de Sebastián. Espero que le saquen harto provecho, lo hicimos con harto cariño y reitero el mensaje que dijo Sebastián al principio, ¿ya? De estas 30 preguntas que les vamos a mostrar hoy día, que son tipo prueba, es probable que alguna saque la doctora Riquelme para la evaluación, ¿ya? Así que eso, pues chicos, si es que hay alguien más que falte conectarse, inviten a sus compañeros y todo eso, aprovechen que el día es feriado, que hay tiempo, y vamos a estudiar. Eso. Bien. Bueno, el PPT está separado por dos partes. La primera porción sería el módulo de Mirko y el segundo módulo sería el mío. Así que vamos a comenzar. Mirko, Bueno, partimos de lleno con una pregunta, ¿ya? La dinámica que vamos a emplear con Sebastián el día de hoy, la idea es que leamos la pregunta en conjunto, ¿ya? Que alguien dé su opinión si es que lo desea. Si es que no, se le va a dar entre un minuto y medio, dependiendo de la pregunta, para que se pueda resolver, ¿ya? Cada pregunta va a tener su respuesta de manera inmediata, ¿ya? No vamos a esperar hasta el final. Así que comenzamos con la pregunta uno. Dice, el Ministerio de Salud chileno ofrece un screening de cáncer cérvico-uterino mediante la toma de Papa Nicolau cada 3 años, desde los 25 a los 65 años. ¿A qué tipo de prevención corresponde el ejemplo presentado? Si es que alguien quiere participar, es el momento, abran el micrófono nomás, y desde ahora empieza a correr el tiempo, ¿ya? la idea es que igual comenten su respuesta porque si se equivocan da lo mismo. Si este es un ambiente de confianza donde nos podemos equivocar y da lo mismo. No se pueden equivocar en la prueba, por supuesto. Así que si alguien tiene algo que decir, dígalo ahora o calle para siempre. Aprovechen el chat también. Sí, el chat. Prevención secundaria, dice Estefan. A ver, Estefan, ¿te gustaría compartir por qué crees tú que es prevención secundaria?
Ya, porque ahí dice que es un screening. Más que nada es para detectar la enfermedad que ya está, no es como para prevenirla. Entonces, por eso yo miraba que es como por prevención secundaria. Ya, ok. O sea, está bien, ¿ya? Está bien. Hay un detalle sí que no es que sea para prevenirla, ¿ya? Hay hartas cosas que son difíciles de enseñar en este ramo, ¿ya? Porque el ramo es epidemiología clínica y bueno, la verdad es que ramos clínicos no han tenido, ¿ya? Entonces es como complicado jugar un poco con eso, ¿ya? Todo lo que dijiste está bien, pero hay un pequeño detalle, si hay prevención, ¿ya? Pasa por favor, Seba, a la... Eso. Alternativa correcta, la C, prevención secundaria. Le tenían que tomar como dato que es un screening, como dijo el compañero, y que corresponde al PAP, ¿ya? Dame una diapositiva más. Esto me imagino que lo habrán visto en el ramo de microbiología, ¿ya? Porque el PAP tiene una razón de ser. Es prevención secundaria porque previene el avance de una enfermedad que ya está presente. Ese detalle es importante, ¿ya? El objetivo del Papa Nicolau es pesquisar de forma precoz las lesiones cervicouterinas precursoras de malignidad, lo de malignidad, ¿ya? Las llamadas neoplasias intraepiteliales, las llamadas NIE, ¿ya? Que estoy casi seguro de que sí lo vieron en microbiología. La NIE 1, NIE 2, NIE 3. En términos generales, existen distintos tipos de conductas frente a los resultados del PAP, ¿ya? El PAP tiene un montón de resultados posibles. Eso no es importante para nosotros ahora. Lo importante es que gracias a que se hace el PAP puede haber un manejo expectante, ¿ya? O hasta una intervención quirúrgica, ¿ya? Lo importante es que permite el diagnóstico precoz. Esto es lo más importante, permite el diagnóstico precoz, ¿ya? Si hay un cáncer instaurado, obviamente, o sea, si pillamos con un PAP un cáncer en la etapa más avanzada, también lo vamos a ver. Pero la gracia del PAP es que podemos pesquisar las NIE 1 o las NIE 2 que se pueden convertir en malignas, ¿ya? Mientras más avanzado, obviamente, hay mayor riesgo de que la enfermedad siga avanzando, ¿ya? En general, casi todo lo que es screening, ¿ya? Corresponde a prevención secundaria. Digo casi todo porque pueden haber algunas excepciones por ahí, pero en general, cuando es screening, prevención secundaria, ¿ya? Siguiente, por favor. Segunda pregunta, ¿ya? Muy bien, Stefan. Invito a los demás a también participar si es que saben alguna cosita por ahí, ¿ya? Usted propone, junto con un equipo de trabajo de laboratorio, la instauración de un programa de detección precoz y diagnóstico para el cáncer de próstata, ¿ya? Mediante la medición de un marcador nuevo hasta la fecha de hoy. O sea, están innovando con algo que no existe, ¿ya? De las siguientes alternativas, ¿cuál sería la menos relevante a considerar en su programa? ¿Ya? Alternativa A, la sensibilidad del marcador para el cáncer. B, la especificidad del marcador para el cáncer. C, el tiempo que existe desde los primeros signos hasta que la enfermedad se hace manifiesta. D, la seguridad de la prueba. O E, el costo asociado a dicha prueba. Empieza a correr el tiempo. Si es que alguien quiere decir algo, este es el momento, está abierto el espacio. Nada por aquí, nada por allá. ¿Qué dice el público? Están tímidos. Quizás es una pregunta no muy simple. Hay gente que está diciendo la C, ¿ya? Unos muy seguros, pero dicen que la C. Estaban en lo correcto, ¿ya? Pasemos por favor a la siguiente, ¿ya? Eso, alternativa C. Muy bien, ahora el motivo de la ayudantía es explicarles por qué, ¿ya? Esto es lo más importante. Que exista mucho tiempo desde los primeros signos hasta que la enfermedad se haga manifiesta no es que no sea importante, ¿ya? Siempre va a ser importante eso, pero el punto es que cuando ustedes van a hacer una detección precoz o un diagnóstico, ¿ya? Hay ciertos criterios que son más importantes que otros.
Y de ahí viene que les preguntemos cuál es el menos relevante a considerar, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor, Seba. Ya. Puede resultar confuso, ¿ya? Indicar que el tiempo entre síntomas y enfermedad sea menos importante, ¿ya? Pero como les decía, esa es la clave. Menos importante no significa que no sea relevante, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se tratan de pruebas diagnósticas, hay ciertos criterios que deben sí o sí estar presentes. Dentro de ellos la sensibilidad, la especificidad, que sea sencilla, que sea de bajo costo. Esto de bajo costo lo van a ver que es bien importante en salud pública, ¿ya? Que sea segura, aceptable y fiable. Bajo costo tiene relación en que si encontramos un screening, ¿ya? Para una enfermedad que es súper prevalente, por ejemplo la hipertensión, ya estoy inventando, eh, pero el screening cuesta 1 millón de pesos, o sea, no va a ser costo efectivo que se aplique este screening a toda la población, porque vamos a detectar a todos los hipertensos, pero vamos a dejar sin presupuesto para todo el año al Ministerio de Salud, ¿ya? Cosas así van a ser un poquito más relevantes, insisto, cuando vean salud pública, pero ahora los criterios que se necesitan para instalar un programa de screening son esos, ¿ya? Era necesario aplicar el descarte para poder llegar a la alternativa correcta, ¿ya? Deben recordar que los criterios de mayor relevancia para los programas de detección dependen de lo que se desea aplicar, ¿ya? En este caso, como era una prueba diagnóstica, los relevantes son los señalados en ese apartado, ¿ya? Si se fijan, la alternativa que era la menos relevante ya estaba arriba, para la parte de enfermedad, intervalo largo entre los primeros signos y la enfermedad manifiesta, ¿ya? Así que los que dijeron C, bien, ¿ya? Por último, no hubiesen sabido, lo hubiesen tirado a la chunta y la hubiesen tenido buena. Bien. Tercera pregunta. Se encuentra realizando la primera anamnesis con paciente en el centro médico de la UTA, ¿ya? Esto les toca el siguiente semestre, para la asignatura de semiología. La paciente es una mujer joven de 20 años que consulta por asesoría en anticonceptivos. Al finalizar la entrevista, da consejería sobre métodos anticonceptivos de barrera, en particular sobre la importancia del uso de preservativos. ¿A qué tipo de prevención corresponde el ejemplo presentado? Nuevamente, empieza a correr el tiempo, tienen espacio para ir respondiendo, ir dejando comentarios. Prevención primordial, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, o simplemente no corresponde al tipo de prevención. ¿Nadie? Máximo dice B, prevención primaria. Crisoto también dice lo mismo. La Constanza Merino también dice B. Ya, ahí hay 3 personas. Eso, participen. Dice prevención primaria. Ya, a ver. Vamos a ver la respuesta porque esta pregunta era bien cortita. Efectivamente, prevención primaria, ¿ya? Acá la clave estaba en que se hablaba de consejería, ¿ya? Y en general casi todo acto médico que consista en aconsejar al paciente estilos de vida saludables, ¿ya? O cosas así, siempre eso es prevención primaria, ¿ya? Y además se habla en particular de los preservativos, ¿ya? Siguiente, por favor. Como les decía, ¿ya? La única confusión que podían tener acá posible era si es que pensaban en la prevención primordial, ¿ya? Si es que no entienden cuál es el concepto de prevención primordial, ahí podría haber alguna confusión, ¿ya? En general esta era una pregunta fácil, bueno, yo la marqué ahí intermedio, pero en realidad es fácil, ¿ya? La prevención primordial, para los que no lo saben, consiste en los programas masivos ejecutados por la entidad garante de salud, que en nuestro caso en Chile es el MinSal, ¿ya? Además, como tip, recordar como regla general que la consejería y la educación médica, ¿ya? En sí misma es un acto de prevención primaria, ¿ya? Otro ejemplo muy usado para prevención primaria son las vacunas, ¿ya? No les quería poner el ejemplo de las vacunas porque siempre para prevención primaria hablan de vacunas, para prevención secundaria hablan del PAP. Siempre lo mismo, ¿ya? O sea, acá quise poner un ejemplo distinto que es la consejería médica, ¿ya? Recordad siempre, prevención primaria es antes de que aparezca la enfermedad. Prevención secundaria es el diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿ya? Y prevención terciaria es el tratamiento mismo de la enfermedad, ¿ya? Siempre se trata de que disminuya su avance, ¿ya? Y en el estado de la enfermedad, o sea, si es que todavía no aparece, si es que va a aparecer, o si es que ya apareció, ahí ustedes pueden definir primaria, secundaria y terciaria, ¿ya? Siguiente más. Cuarta pregunta. En relación a los conceptos de historia natural de la enfermedad, de las enfermedades crónicas no transmisibles,
se presentan las siguientes asociaciones. ¿Cuál es la falsa? Alternativa A, etapa clínica e inician los síntomas. Alternativa B, el desenlace, los cambios fisiológicos irreversibles. Alternativa C, la etapa preclínica como periodo asintomático. Alternativa D, exposición a factores de riesgo o con resultados del proceso de la enfermedad. Y alternativa E, alternativas B y D. Nuevamente, comienza el tiempo. Tienen ahí el chat para empezar a comentar. Alguien por ahí dice la E. ¿Nadie más? Tres personas dicen la E. ¿Ya? Voy a asumir que las demás personas no están muy seguras. ¿Ya? Vamos con la respuesta, Sebastián. Alternativa B y D. ¿Ya? Me parece que acá hay un problema aquí de tipeo. Veamos. Ya. A ver. Primero, la opción natural, ¿ya?, es marcar la alternativa D, debido a que es lógico pensar que la exposición al factor de riesgo no tiene relación con los resultados, porque esto es propio del desenlace, ¿ya? O sea, la alternativa D era una alternativa fácil de saber que estaba incorrecta, ¿ya? Sin embargo, la alternativa B también es falsa, ¿ya? Aquí me parece que hay un problema de tipeo, Seba. A ¿Sí? ver. A ver. A ver, no, avanza, no avanza. Ya, sigamos con el comentario. Esto porque si no hay claridad de los conceptos, se podría llegar a pensar que los cambios fisiológicos irreversibles tienen relación con el desenlace, lo que es incorrecto, ¿ya? Esto por dicho cambio que es el que se pesquisa el tamizaje, aunque no hayan ocurrido los síntomas. Ya, mira, vamos a hacer una corrección acá, ¿ya? Miren, esto no me di cuenta en un inicio, ¿ya? Acá la alternativa correcta no es B y D. Ya, voy a hacer la corrección. La alternativa correcta es la D, ¿ya? Es la D. Ah, no, perdón. Me confundí yo. Yo soy el que leyó mal la falsa. Ya. Seguimos. Está bien. No hay error en la pregunta. El error es mío en creer que me equivoqué. Ya. Lo que es incorrecto, porque los cambios fisiológicos irreversibles sí corresponden a la etapa preclínica, ¿ya? Siempre que se hable de cambios fisiológicos, piensa en la etapa preclínica. Lo que pasa es que un cambio fisiológico sea reversible o irreversible no tiene relación así necesariamente biunívoca con los síntomas, ¿ya? Los cambios fisiológicos ocurren siempre en la etapa preclínica, sean estos reversibles o irreversibles. En su mayoría son reversibles, ¿ya? Pero los pocos que son irreversibles se podría llegar a pensar que son del desenlace, ¿ya? Porque como son irreversibles, uno piensa, chuta, me pasó esto antes de que me sintiera enfermo, pero ya no hay vuelta atrás. Entonces uno podría llegar a pensar de que algo irreversible forma parte del desenlace, pero no era ese el caso, ¿ya? Ahí sí me ordené un poquito. Pensé que había tenido un problema de tipeo, lo siento. ¿Ya? Así que los que dijeron bien, ¿ya? Bien. Y sorry si los confundí. Ahí no sé si se podrá editar esto. Seguimos. Pregunta 5. Tipo de vigilancia en el que el equipo de salud acude a la fuente de información para realizar una búsqueda intencional de casos del evento sujeto de vigilancia, ¿ya? Hay distintos tipos de vigilancias epidemiológicas. Dentro de ellas, las que se mencionan en las alternativas. A, vigilancia activa. B, vigilancia pasiva. C, vigilancia centinela. D, notificación ENO. O E, ninguna de las anteriores. Bueno, quizás incluso hasta la forma en cómo fui entonando la pregunta les ayuda un poco a entender esta. Varios ya respondieron, ¿ya? Alternativa correcta, era una pregunta cortita, ¿ya? Poco que leer. Correcta, vigilancia activa. Alternativa A, ¿ya? La verdad es que cuando el equipo de salud acude,
¿ya? Esa palabra, el acude, ¿ya? Es la que les dice que es activa, ¿ya? Es una pregunta simple, es importante conocer los conceptos enunciados en la alternativa, ¿ya? Tienen que recordar también lo que significa una ENO, ¿ya? Lo que significa la vigilancia pasiva, ¿ya? Etcétera. Vamos. Pregunta 6. Se va a ir poniendo difícil a medida que vamos avanzando, ¿no? ¿Ya? No vayan a pensar que todas son así de fáciles. En lo que respecta a la definición de casos en epidemiología, se presenta el siguiente caso hipotético. Paciente de 30 años que acude a consulta con dificultad respiratoria asociada a fiebre y tos productiva. Refiere no tener sus vacunas contra el SARS-CoV-2 y que hace 2 días fue a una fiesta muy concurrida con varios amigos, sin tener cuidados como el uso de mascarilla o la sanitización. Se le solicita PCR quedando en espera del resultado. ¿A qué tipo de caso corresponde el enunciado? Alternativa A, caso probable. Alternativa B, caso sospechoso. Alternativa B, caso confirmado. Alternativa D, caso seguro. Y la alternativa E, podría ser A, podría ser B. Ahí rápidamente alguien dice que cree que podría ser A. Esta pregunta, la verdad es que es importante que desde ahora ya entiendan bien los conceptos, ¿ya? Porque mucha gente que no esté estudiando en medicina, que no esté con el ramo de epidemiología, ¿ya? Podría llegar a tener buena esta pregunta simplemente porque esto ya corresponde a parte de nuestra vida diaria, ¿ya? Cuando se habla de los contactos estrechos, etcétera. ¿Alguien más también dice A? Vamos con la respuesta C. Alternativa correcta, caso sospechoso, ¿ya? La diferencia entre caso probable y caso sospechoso es lo que hay que tener claro acá, ¿ya? Acá habían varias pistas. De partida, todo lo que corresponde a los síntomas asociados al COVID, ¿ya? En este caso, la dificultad respiratoria, la fiebre y la tos productiva. Ahí ya tenían 3 síntomas, ¿ya? Además, no estaba vacunado, ¿ya? Además, había probablemente sido un contacto estrecho, ¿ya? Alguien, al parecer, asintomático, porque si no, no hubiese ido a la fiesta, ¿ya? Y sin los cuidados mínimos, ¿ya? Y acá la clave es importante. Hasta acá, ¿ya? La verdad es que podría ser cualquiera de los dos, ¿ya? Pero acá está la clave. Se solicita PCR quedando en espera del resultado, ¿ya? Avanza una diapositiva, por favor, Seba. ¿Ya? Acá hay que hacer una aclaración de tipo mucho texto, ¿ya? Es una pregunta que podría tener buena, como les decía, cualquier persona que haya tenido al menos un familiar contagiado durante la pandemia. Me imagino que la pandemia ya ha llegado a todos lados, ¿ya? Más de alguien debe tener acá, no sé, la hermana, el primo o alguien que fue contacto estrecho, le tocó hacer alguna cuarentena. Las respuestas que se podrían prestar a confusión, ya los dijimos, son las alternativas A y B. La diferencia entre el caso sospechoso y el caso probable radica en la evidencia que permita corroborar el diagnóstico de la sospecha, ¿ya? En el caso presentado, hasta que no se menciona el PCR, nos referimos a caso probable, ¿ya? Como les decía, ahí estaba la clave. Como a este paciente se le pidió el PCR, ¿ya? El tratante tiene la sospecha diagnóstica, indica PCR para confirmar, el caso pasa a ser sospechoso, ¿ya? La diferencia técnica entre probable y sospechoso es que el probable no lo vamos a saber con certeza, ¿ya? En cambio, el sospechoso lo vamos a o confirmar o lo vamos a descartar. Esa es la diferencia, ¿ya? Si se fijan, clínicamente no hay ninguna diferencia, solo es el tema de el tecnicismo que se ocupa, ¿ya? Según el tipo de paciente, según lo que se está buscando, ¿ya? También, ¿ya? En caso de que el resultado del PCR sea inconcluso, se considera que el caso es probable, ¿ya? Que esto es, por ejemplo, lo que le pasó a Franco Parisi, ¿ya? Que fue un PCR inconcluso, ¿ya? No suele pasar, pero cuando pasa, se habla de que el PCR, ¿ya? Al ser inconcluso, el caso ya no podemos decir que es sospechoso, pero como no nos dio ninguna respuesta, el PCR no nos dijo ni sí ni no, lo mandamos a caso probable, ¿ya? Esto no se debe confundir con la conducta del médico que trata, ¿ya? Ya que muchas veces no, o sea, se debe hacer un manejo cauteloso, ¿ya? Muchas veces van a escuchar esta frase más adelante, hasta que se demuestre lo contrario. Eso por lo general pasa cuando hay enfermedades que son graves o algo así, que uno no puede esperar mucho. Entonces,
uno hace el manejo más conservador. O sea, si es algo que puede llegar a ser grave, se dice hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Esto último párrafo, ya desde que digo, esto no se debe confundir. Si es que no lo entendieron ahora, no importa, porque esto se va a explicar con más detalle en los ramos clínicos, ¿ya? Hasta antes de que digo, esto no se debe confundir, ¿ya? Todo eso sí importa, ¿ya? Vamos con la siguiente. Pregunta 7. De las siguientes alternativas, una de ellas corresponde a un objetivo secundario en la investigación de brotes. ¿Ya? A. Interrumpir la cadena de transmisión. B. Prevenir la ocurrencia de casos nuevos. C. Conocer los factores de exposición. D. Optimizar el manejo de casos. Y E. Prevención y control. Esta pregunta ya es quizás un poquito más compleja porque hay harto concepto acá. Vamos a dar un minutito ahí para que vayan respondiendo. ¿Nadie? Hay 2 personas. Ya, varios dicen C. Esta pregunta tenía poquito texto, así que vamos directamente a la respuesta. Correcto. Conocer los factores de exposición. ¿Ya? La verdad es que acá hay que crearse alguna mnemotecnia o alguna regla, ¿ya? Para aprenderse los primarios, porque los primarios no son muchos, pero suelen ser preguntados más que los secundarios porque son más importantes, ¿ya? Esta era una pregunta netamente de conocimiento, ¿ya? Cuando uno dice pregunta de conocimiento es porque o sabe o no sabe, ¿ya? O se lo memorizó o no se lo memorizó cuando uno estudia anatomía, ¿ya? Se recomienda aprenderse bien, como les decía, los objetivos principales de la investigación de brote, ¿ya? Porque los secundarios son muchos, además. Me parece que les mostraron una tablita como con 8 o 9, algo así. En una posible pregunta similar, podría ayudar a hacer el descarte, ¿ya? Leí, les presento una regla mnemotécnica, ¿ya? No sé si las usan o no. Hoy intentaré pasar la prueba, ¿ya? A ver, con el hoy, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen mala ortografía, ¿ya? Y escriben hoy sin H. Partimos con la O. O, ¿qué objetivo principal? Optimizar el manejo de casos, ¿ya? El objetivo, la verdad es que si ustedes lo buscan en el PowerPoint o como definición como tal, es mucho más largo, pero es básicamente eso. Optimizar manejo de casos. Intentaré, tiene el INT, int, de interrumpir cadena de transmisión. Lo mismo que antes. Esto también es mucho más largo, ¿ya? Pero básicamente es eso, interrumpir la cadena de transmisión. La P, la primera P en realidad, prevenir la ocurrencia de casos nuevos. Y, por último, la prueba, PR, prevención y control, ¿ya? Bueno, ahí me faltó poner esa mayúscula. Pero es básicamente eso, ¿ya? Obviamente no es obligación que se aprendan estas reglas mnemotécnicas, pero apréndanselo como les salga bien, ¿ya? De repente crearse reglas mnemotécnicas les ayuda bastante para que las cosas no se olviden más. A mí me ha pasado un par de veces que me he inventado unas propias y todavía me acuerdo. Vamos con la siguiente. Pregunta 8. La enfermedad de Chagas, me imagino que algo vieron de ella en microbiología, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria e infecciosa causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Este parásito se encuentra en las heces del insecto, el Triatoma, ¿no? Triatoma infestan. Este insecto también se conoce como el insecto de los besos, ¿no? O el insecto besador o algo así, ¿no? La enfermedad de Chagas es común en América del Sur, América Central y México. En Chile en particular es bastante común encontrar casos en la cuarta región, sobre todo en zona rural, donde aún existen casas de adobe. Según lo anunciado, ¿qué forma de presentación tiene la enfermedad de Chagas? Hay distintas formas de presentación para las enfermedades infecciosas, tipo clúster, tipo endémico, tipo epidémico, tipo pandémico, o ninguna de las anteriores. Nuevamente, pueden participar, ¿no? Pasa algo parecido que con la pregunta de, ¿cuál era? La de caso probable y sospechoso, ¿eh?
Quizás alguien que no estudia medicina puede tener algo de idea de esto, ya que está tan de moda el tema de la pandemia. ¿Alguien apuesta por B? ¿Alguien más dice B, B? Ya, y ahí tenemos 4 Bs. Vamos a ver. Efectivamente, ¿ya? Es una enfermedad endémica, ¿ya? Quizás de ahí lo recordarán en la parte de microbiología. La enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica, ¿ya? Endémica significa que aparece en ciertas zonas específicas, ¿ya? Y que no sale de ellas, ¿ya? Muchas veces por la forma de transmisión o por el parásito encargado, ¿ya? El parásito necesita ciertas condiciones para vivir y por eso se vuelve endémica. Pasa algo parecido, por ejemplo, con la fiebre amarilla, ¿ya? El parásito que inocula con fiebre amarilla, ¿ya? Con el virus de la fiebre amarilla, está en ciertas zonas, por ejemplo, en Isla de Pascua, cosas así, ¿ya? Si vamos con el feedback. Bueno, es una pregunta que es sencilla, ¿ya? Fácil de deducir, importante recordar lo que era clúster, ¿ya? Porque la alternativa A hablaba de clúster y si alguien no entiende lo que es un clúster, podría llegar a confundirse, ¿ya? A diferencia de las demás alternativas, no existe nexo epidemiológico, ¿ya? Muchas veces un ejemplo de clúster que puede haber es, por ejemplo, lo que pasa con los niños que se infectan en los jardines infantiles con hepatitis A, ¿ya? Ahí hay un ejemplo que podría ser como tipo clúster, ¿ya? Además, es importante señalar que la severidad o la cuantía permite diferenciar a las demás, ¿ya? O sea, endemia es menos que epidemia, ¿ya? Y epidemia es menos que pandemia. Como les decía, esto podría saberlo alguien que no necesariamente esté estudiando para esta prueba. Vamos con la siguiente. Pregunta 9. Respecto al panorama actual de las enfermedades emergentes y reemergentes, ¿a qué se refiere la paradoja de la medicina actual? A que la globalización ha permitido que los avances de la medicina lleguen a todos lados del mundo, pero que aún quedan muchos desafíos en los países subdesarrollados. B. A que las inminentes consecuencias del cambio climático hacen que no importen los avances en medicina. C. Un poquito cataclíptica esa alternativa. C. A que el fenómeno de la agroindustria podría ser responsable de la creación de nuevas enfermedades. D. A que el aumento de la esperanza de vida implicaría de manera indirecta que haya más enfermos a futuro. E. A que el crecimiento poblacional generará un problema respecto de la cantidad de pacientes que tendrán los médicos en el futuro. Básicamente lo que digo en esa alternativa es que a futuro no va a haber personal médico que dé abasto. Nuevamente, está el chat abierto. Alguien por ahí se la juega por la E. Creo que esta pregunta la saqué de la clase del invitado. Hay 2 personas por ahí que dicen las D, por ahí una C. ¿Ya? Esta pregunta genera un poco más de confusión. Me gusta eso, me gusta que haya confusión, para poder aclararlo, ¿ya? La respuesta correcta es alternativa D. El aumento de la esperanza de vida va a implicar de manera indirecta que haya más enfermos a futuro, ¿ya? Vamos con el feedback. Ya, esta es una pregunta que debe tener en consideración, ¿ya? Las cosas comentadas en clases, las que seguramente tuvieron con el invitado y obviamente él les puso esto en la presentación, lo habló con más detalle, ¿ya? La paradoja de la medicina actual, una de tantas que hay, porque hay varias paradojas, consiste en que si bien los avances en medicina permiten que aumente la sobrevida, ¿ya? O sea que las personas llegan a más viejitos, ¿ya? Mejorando así el pronóstico de vida del adulto en general, esto va a implicar un envejecimiento de la población, ¿ya? Que va a tener como consecuencia un aumento de la morbilidad de la misma población, ¿ya? Las personas, a medida que se van envejeciendo, adquieren, solamente por el hecho de ser más viejos, ¿ya? Mayor morbilidad para muchas enfermedades, ¿ya? Es lo que se conoce como el estado de senescencia de la población. Las demás alternativas podrían llegar a confundir, pero en general solo son distractores, ¿ya? Era la alternativa D.
Así que bien ahí los que lo tuvieron y los que no, espero que les haya quedado clarita la idea, ¿no? Pregunta 10. Con respecto a la OMS, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Fue fundada en 1948. Su mandato es corregir las políticas de salud a nivel internacional. C. La Asamblea Mundial se conforma por más de 190 estados y dirige las políticas de la OMS. D. Puede establecer tratados y regulaciones internacionales que permiten, o sea, que pueden interferir directamente con políticas de salud locales. E. El Reglamento Sanitario Internacional, el RSI, le da la facultad de usar información no oficial informal, poniendo presión a los estados para reaccionar frente a situaciones de salud con interés internacional. Nuevamente una pregunta que es netamente conocimiento, ¿ya? Así que aquí vamos a ver quién memoriza mejor. ¿Nadie? Hay 2B por ahí, 3B. Están mirando los PowerPoint. Vamos con la alternativa correcta. Alternativa B, ¿ya? En general, ¿ya? Esta pregunta se hizo adrede así, ¿ya? Para hablar del mandato de la OMS, ¿ya? Vamos con el feedback, ¿ya? Ya, esta era una pregunta que era netamente de conocimiento, como les decía, ¿ya? La recomendación es aprenderse de memoria al menos la alternativa A y la C. En la A les hablaba de la fecha, ¿ya? En la C, ¿de qué les hablaba? Del tema de los más de 190 estados, me parece, ¿cierto? Y sí, más de 190 estados, ¿ya? Y por último, la alternativa B. En general, esto es algo que sí se debe saber, ¿ya? El mandato de la OMS es dirigir y coordinar el trabajo en salud internacional, ¿ya? No es el corregir, ¿ya? Es el dirigir y coordinar. Quizá lo encontrarán algo como, no, pero si suena parecido, ¿no? Pero la verdad es que la semántica acá sí importa, ¿ya? Sí importa. Vamos con la siguiente pregunta. 11. Con respecto a la sensibilidad y especificidad, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? La sensibilidad alta es útil para descartar un diagnóstico. B. La especificidad alta es útil para confirmar un diagnóstico. C. La sensibilidad corresponde a la probabilidad de que la prueba sea positiva en las personas que tienen la enfermedad. D. La especificidad corresponde a la probabilidad de que la prueba sea negativa en las personas que no tienen la enfermedad. E. Todas las anteriores. ¿Cuál será la correcta? A ver. Hay un B, E. Alguien dice todas, E. ¿Ya? Ya. Esta pregunta tenía poquito texto, así que vamos rápidamente a la respuesta, ¿ya? Efectivamente, todas las anteriores, ¿ya? Avanza, por favor, Seba. Ya, miren, en general, ¿ya? Como les decía, todas son correctas. Las alternativas C y D, de hecho, son las definiciones de lo que corresponde a la sensibilidad y la especificidad, ¿ya? Y las alternativas A y B son cosas de conocimiento que va a ser súper importante que lo tengan súper claro, ¿ya? Cuando llegan a los ramos clínicos, ¿ya? Esto, como les digo, va a quedar más claro más adelante. Pero siempre es bueno saber para qué sirve la sensibilidad, para qué sirve la especificidad de un examen diagnóstico, ¿ya? Porque cuando se trata de una sensibilidad muy alta, ¿para qué es? ¿Para qué es la sensibilidad alta? Ya, pues lo mismo recién. Ya, la sensibilidad alta sirve para descartar diagnóstico, ¿ya? La especificidad alta sirve para
confirmar diagnóstico. Es más fácil aprenderse lo de la especificidad, ¿ya? Porque si algo es más específico, es como que más dirigido a algo. Es para confirmar un diagnóstico, ¿ya? Y ahí lo que no dijimos es para lo otro. La sensibilidad es para descartar. ¿Mm? Y yo les insisto que esto lo van a ver más en profundidad en los ramos clínicos, porque van a ver que para establecer el diagnóstico de una enfermedad, a veces sirve un examen, a veces no sirve tanto, ¿ya? Siguiente. Pregunta 12. Se ha definido como el estudio de los efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades y lesiones en la población. ¿A qué corresponde esta definición? Epidemiología convencional, epidemiología ocupacional, epidemiología ambiental, toxicología o tanatología. Uy, hartos respondieron en esta. Todos dicen B. ¿Ya? Bien, correcto. Alternativa B. ¿Se va? Se va. Eso. Epidemiología ocupacional. ¿Ya? Acá la pista estaba ahí en exposiciones en el lugar de trabajo. ¿Ya? Era una pregunta bastante simple. ¿Ya? Sin embargo, no está de más que se aprendan las definiciones de todos los que están acá, menos del último. ¿Ya? El último no, porque ese es un distractor nomás. Pero todos los demás son conceptos que sí deben conocer. ¿Ya? Vamos con el comentario. Esta no era una pregunta difícil. ¿Ya? La mejor relación que pueden hacer para determinar la respuesta correcta es relacionar todo lo que es epidemiología ocupacional con todo lo que corresponde a la salud ocupacional. ¿Ya? Cuando uno habla de salud ocupacional, tienen que pensar automáticamente en lo que son las aseguradoras de los trabajos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la ASH, todo eso, ¿ya? La cual se refiere a salud de los trabajadores. Vamos con la siguiente. Ya quedan poquitas de mi parte, ¿ya? Si se fijan, no he visto nada con fórmulas, nada matemático, ¿ya? Eso lo van a ver ahí con el SEBA, ¿ya? En los años Z, yo había puesto otra letra. Ya, en los años Z, a 1980, los movimientos democráticos y el poder sindicalista logran generar mayor actividad gubernamental en salud y generar normas amplias para salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué año corresponde a la Z? Supongamos que esto es como matemática, ¿ya? Esa es una X. ¿Cuál es X? 1940, 1950, 1960, 1965, 1975. Realmente, si yo fuera uno de ustedes, ya me estaría odiando un poco por el tipo de preguntas, ¿ya? Bastante conocimiento. Yo personalmente soy más de razonar, ¿ya? De analizar preguntas. No de memorizar mucho, pero a veces es necesario. ¿Mm? Algunos dicen B, ¿ya? Vamos con la correcta. Alternativa B. Muy bien, ¿ya? A ver, esto es complicado, ¿ya? Si es que, como les decía, uno no es bueno para memorizar, uno no es bueno para las fechas. Aquí la única recomendación para un tipo de pregunta similar es saberse al menos bien las fechas y por eso partir, ¿ya? Les dejo, como van a tener la presentación acá, una línea de tiempo con todos los sucesos importantes en lo que corresponde a la epidemiología, ¿ya? Ocupacional, ¿ya? Todo esto son los sucesos importantes en lo que corresponde a la epidemiología ocupacional. Los de la primera mitad de arriba, ¿ya? Son ya de hace más de 2 siglos atrás y ya son los más contemporáneos, ¿ya? Y el que les mencionaba particularmente era de 1950 a 1980, que es el que estaba marcado en rojo, ¿ya? Vamos, Seba. Pregunta 14. Respecto a la epidemiología ocupacional y ambiental, ¿cuál de las siguientes asociaciones es verdadera? Epidemiología ocupacional, tipo de ambiente urbano-rural. Epidemiología ambiental, el subgrupo de estudio está definido. Epidemiología ocupacional, el tiempo de exposición es permanente. Epidemiología ambiental,
la percepción es conocida por el grupo afectado. Alternativa E, epidemiología ocupacional, población sana, seleccionada, edad media. Hay un E por ahí. Varios dicen E. Ya, todos dijeron E. Para mí ya, son muchos. Todos dijeron E. La correcta es alternativa E. Epidemiología ocupacional se refiere sobre población sana, ¿ya? Seleccionada y edad media, ¿ya? En general, la población que corresponde al grupo de estudio de la epidemiología ocupacional, en general, ¿ya? La media es que corresponden a personas de edad media, ¿ya? Personas que están en su vida laboral, en su vida útil, por decirlo así. A pesar de que hoy en día se sabe que cada vez más hay más adultos mayores trabajando, etcétera, ¿ya? Esto se trata de los términos generales, ¿ya? Es una pregunta que se resuelve aplicando lógica, ¿ya? Por un lado, la epidemiología ocupacional se encarga de los trabajadores, mientras que la epidemiología ambiental se encarga de la exposición riesgosa asociada al mismo vivir, ¿ya? Por ejemplo, las personas que acá en Arica vivieron en los sectores que están cerca de Cerro Chuño, ¿ya? Ahí la epidemiología ambiental se podría aplicar en un estudio sobre ellos por el hecho de vivir ahí cerca de donde está la contaminación con polimetales, por ejemplo, ¿ya? Pero solo por el hecho de vivir ahí. Ahí no aplicaría la epidemiología ocupacional, ¿ya? Muy bien, todos los que dijeron eso. Y última pregunta de las mías, después siguen con Seba. De las siguientes alternativas, ¿cuáles corresponden a usos de la epidemiología y salud ocupacional? ¿Ya? 1. Determinar los tiempos de conducción para choferes de buses. 2. Determinar la monitorización de dosis de radiación peligrosa para el personal médico expuesto a radiación ionizante. 3. Determinar los mejores planes de salud para los profesores que trabajan en la educación municipal. ¿Cuál combinación de ellas será tema de resorte para la epidemiología y salud ocupacional? Alternativa A, solo la 1. B, solo la 2. C, 1 y 2. D, 1 y 3. O E, todas. ¿Nadie? Hay un B por ahí. ¿Nadie más? Hay un C por ahí. Otro C, otro C. Ya, vamos con la alternativa correcta. La alternativa correcta era C, ¿ya? A ver, esto podía generar confusión si es que no se tiene claro más o menos cuál es la población a la que está dirigida el tema de la epidemiología ocupacional, ¿ya? Y por qué está dirigida hacia esas personas, ¿ya? Está dirigida en general a la población que está expuesta a algún tipo de riesgo en vista de su trabajo, ¿ya? Los tiempos de conducción para los choferes de buses claramente es algo riesgoso. Tenemos el claro ejemplo de los accidentes que han pasado en Turbus, donde se les daban a los choferes de buses tiempos de trabajo que excedían las horas normales, ¿ya? Por decirlo así. ¿Y qué pasaba? Habían accidentes, ¿ya? Determinar y monitorizar la dosis de radiación peligrosa para el personal médico, ¿ya? Al principio, yo incluso creía que solamente los que se exponían a radiación eran los tecnólogos médicos de imagen. Y la verdad es que hay harto personal médico que se expone a radiación, no solo ellos, ¿ya? De hecho, hay mismas intervenciones quirúrgicas que necesitan radiación en el acto mismo. Entonces, hay harto personal médico que se expone a radiación y todo lo que tiene que ver con la dosimetría y esas cositas que se ponen como colgantes que miden la radiación, todo eso corresponde a salud ocupacional, ¿ya? 3. Determinar los mejores planes de salud para los profesores que trabajan en la educación municipal. La verdad es que esto podría llegar a confundirlos, pero el tema es que los planes de salud no se tratan sobre una exposición riesgosa, ¿ya?
Una exposición riesgosa podría decir el tema de la voz en los profesores, por ejemplo, ¿ya? El estrés, cosas así. Lo sé de primera fuente, de hecho. Pregunta de aplicación. Para entender los ejemplos, siempre tienen que recordar los elementos en él, ¿ya? Ahí tienen imágenes, ¿ya? Un, un bus chocado, personal expuesto a radiación. Así que la alternativa correcta, la C, 1 y 2. Chicos, esas eran mis 15 preguntas, ¿ya? Creo que estaban buenas para calentar. Y ahora vamos con una parte que es un poquito más dura con Sebastián. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo así? ¿Algún comentario, alguna crítica, alguna queja? Es el momento, aprovechen. Todo claro, me dicen por ahí. Bueno, siendo así, entonces, te doy el pase, Seba, para que continúes. Bien, gracias Mirko. Bueno, chicas, chicos, les comento, la primera parte, el módulo uno, era más que nada los contenidos nuevos, ¿ya? O sea, lo que va a entrar en su evaluación como tal. Este segundo módulo está más dedicado a reforzar algunos contenidos que tienen que manejar para la evaluación, porque son contenidos básicos de epidemiología y que, eh, bueno, se van a preguntar siempre, ¿ya? Y obviamente agregué algunas cosas pequeñas de la materia como tal de esta tercera evaluación. Lo que quería comentarles es que este ramo de epidemiología clínica con la doctora Riquelme está súper bien focalizado a lo que es la epidemiología clínica como tal. De hecho, Mirko y yo en nuestras generaciones tuvimos epidemiología desde otro punto de vista. Nos hizo Héctor Vázquez, que es un kinesiólogo con un magíster en salud pública. Y en las tres evaluaciones, yo me acuerdo que se focalizó harto en los tipos de estudio y sus utilidades, más allá de epidemiología y salud ocupacional, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que está súper bien focalizado el ramo y de hecho parece como introducción a la salud pública, ¿ya? Por eso hay algunas preguntas como que abarcan contenidos de ambos lados y que obviamente les voy a explicar, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con la pregunta 16, que esto es algo ya que ya vieron, ¿cierto? Y la idea es que participen, ¿cierto? Así que aquellas actividades que promueven un estilo de vida saludable, con alimentación adecuada y ejercicios habituales corresponde a... ¿Qué prevención corresponde en este caso? Primaria, secundaria, terciaria, prevención específica o una protección de la salud. ¿Qué opinan? Máximo A, Constanza A, La Paz A. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien opina algo distinto? ¿No? Bien. Bueno, les comento que la respuesta en este caso sí era prevención primaria. Y aquí este es un cuadro, resumen súper bonito de cómo es que se separa la prevención, ¿cierto? Recordemos que la prevención primaria se realiza antes de la aparición de una patología como tal, de una morbilidad, mientras que la prevención secundaria es cuando uno sospecha la existencia de alguna. Y por supuesto en la prevención terciaria ya es después de que se manifestó esta morbilidad. Entonces en la primaria, ¿qué vamos a abarcar? Vacunación, educación sanitaria, potabilización del agua, la higiene de manos, higiene de alimentos. Yo me acuerdo que cuando estaba cursando, o sea, en la primera clase de cirugía, el doctor Maturana nos preguntó una diferencia básica entre prevención primaria y secundaria. Y es que en la prevención primaria tú no necesitas de ningún examen, de ningún valor estadístico para entregar información. Es algo que tú puedes hacer fácilmente por tu cuenta. Y de hecho en todo eso no necesitas hacer mucho, simplemente hablar o preguntarle algo al paciente. En cambio, en la prevención secundaria sí requieres de exámenes o de algún dato estadístico, como es mamografías, placas de tórax, etcétera, etcétera, ¿ya? Este es un cuadro resumen súper básico, así que les sugiero que lo vean bien y lo revisen, ¿ya? Y como se dieron cuenta, esta pregunta fue bien sencilla, pero no van a ser todas iguales. Por ejemplo, esta. Medida de frecuencia que indica la probabilidad de estar enfermo, ¿ya? ¿Qué opina la gente? Quiero escuchar su opinión. O escribir, quiero leer su opinión, como sea.
A, la morbilidad, B, la incidencia, C, el riesgo relativo, D, la prevalencia, o la E, el likelihood ratio. ¿Alguien opina algo? ¿Alguien quiere decir algo? Esta pregunta la hice con malicia. Ya, el Estefan dice que es B, la incidencia. ¿Ya? ¿Alguien opina algo distinto? Aprovechen la instancia para equivocarse, porque este es un espacio seguro para equivocarse. Pero en la prueba no es seguro equivocarse, así que aprovechen esta instancia. Crisoto dice A, o sea, pregunta. Máximo C, Constanza Merino C. Ya, esta pregunta, como les dije, la hice con malicia. Y es porque en realidad la respuesta correcta es la D, es la prevalencia. ¿Por qué? ¿Por qué es la prevalencia? Ya, es un tema de definiciones más que nada. Miren, y aquí les armé esta tablita. Una tasa de incidencia habla del concepto del riesgo de enfermar, pero cuando nosotros hablamos de la prevalencia es el riesgo de ya estar enfermo. Son más que nada definiciones, es cómo abordas tú un concepto. Así que aquí yo les puse las 4 tasas más importantes: la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, la letalidad, y otros 2 abajo que en realidad no las voy a abarcar mucho ahora. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esta diferencia de conceptos? Es por la fórmula. En la fórmula nosotros hablamos, en el caso de la incidencia, del número de casos nuevos partidos en una población de riesgo. Ese es el riesgo de enfermar. Mientras que en la prevalencia nosotros abarcamos casos nuevos y antiguos en la misma población de riesgo. Entonces ahí nosotros hablamos de el riesgo de estar enfermo. Tiene que, más que nada ver con eso, ¿ya? Les sugiero que cuando nosotros les pasemos esta presentación, que va a ser apenas termine este taller, le echen una repasada a estas preguntas, porque como ya les comenté en un inicio, nosotros propusimos 50 y acá ya tienen 30, así que aprovechen de repasar, ¿ya? Y por supuesto, si tienen cualquier duda o cualquier comentario, no tengo ningún problema en que me interrumpan, en que enciendan su micrófono o escriban algo en el chat, ¿ya? Idealmente hablen para no estar leyendo el chat a cada rato, ¿ya? Bien, la pregunta 18 dice así: una paciente quería saber si padecía cierta enfermedad que es frecuente en la población, dato importante. Se realizó un examen diagnóstico con una altísima especificidad y resultó positivo. Respecto a esto, se puede afirmar que A, debe realizarse un nuevo examen que tenga una alta sensibilidad. B, debe realizarse un nuevo examen que tenga un alto valor predictivo negativo. C, hay que tranquilizarla y explicarla que lo más probable es que se trate de un falso positivo. D, debe repetirse el mismo examen para confirmar. O E, es probable que padezca la enfermedad, ya que dependiendo de la prevalencia, los exámenes con alta especificidad suelen tener altos valores predictivos positivos. Aquí quiero conocer un poco cómo leen esto, qué opinan. Así que si pueden comentar algo en el chat, háganlo. Si pueden hablar, háganlo. Así que vamos a ver sus respuestas. ¿Cuál creen ustedes que es? Bien, Constanza Merino dice E, Matilde E, Máximo E, Paz E, Crisoto E, Estefan E. Ya, hay varias E. Bien, la respuesta correcta en este caso era la A. Otra respuesta hecha con malicia. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué debe realizarse un nuevo examen que tenga una alta sensibilidad? Vamos a ver. Esto es otra vez algo de definición, ¿ya? Y ustedes a ver, alguien más que escribió en el chat. Es carita triste. Es probable que padezca la enfermedad, ya que dependiendo de la prevalencia, los exámenes con alta especificidad suelen tener altos valores predictivos positivos. Ya, pero eso es chamulla. No. Acá la respuesta, quizá pude haber escrito cuál es la respuesta más correcta. En este caso, debe realizarse un nuevo examen que tenga alta sensibilidad, ¿ya? Este es un concepto que yo me acuerdo que lo vimos mucho en bioquímica cuando yo estaba en primero, ¿cierto? Y para mi presentación del paper, la profesora Libertad me preguntó de estas definiciones. Y esto es algo que ustedes tienen que manejar desde ya, porque en tercero, en cuarto, en todos los que son ramos clínicos, siempre se habla de la sensibilidad y la especificidad de un examen.
¿ya? Recuerden que la sensibilidad abarca un espectro entre falsos negativos y verdaderos positivos, mientras que la especificidad abarca un espectro relacionado en verdaderos negativos y falsos positivos. Vamos por partes, ¿ya? Hablemos primero de la sensibilidad. Por ejemplo, ¿cuántos objetos relevantes seleccionaron? En este ejemplo, hablemos de cuántas personas enfermas son identificadas como tales. Entonces, la sensibilidad se habla de los verdaderos positivos partidos en todo el espectro, ¿ya? Mientras que la especificidad, cuántas personas sanas son identificadas como no enfermas. Aquí hablamos del espectro de los verdaderos negativos en todo el espectro, ¿ya? Así que miren, este es un pro tip que yo les recomiendo y son estas dos textos de aquí. La sensibilidad, entiéndanlo como la capacidad para detectar correctamente la enfermedad entre los enfermos, ¿ya? Es una proporción. Mientras que la especificidad es la capacidad para identificar a los sanos entre los sanos o no enfermos, ¿ya? Igual, cada quien tiene su técnica para aprenderse las cosas. Sensibilidad, la tercera letra es una N. Falsos negativos, la N de negativos. La especificidad, tercera letra es la P. La P de falsos positivos, ¿ya? Asocian esos conceptos. Y recuerden, esto es un contenido, un concepto que ustedes tienen que manejar súper bien, ¿ya? Porque en cualquier momento se les puede preguntar, ya sea en este ramo o en el siguiente, y tienen que manejarlo, ¿ya? Por eso les decía, es algo meramente de definiciones. Y abordando este tema, hablemos un poco de la sensibilidad y la especificidad del PCR para el COVID-19. A mí me gusta abarcar ayudantías con artículos científicos lo más actualizados posible, ¿ya? Y por supuesto las fuentes las van a tener aquí abajo. Mucho se habla de esto. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad del PCR para el COVID-19? Tienen que ustedes saber que hoy en día ocupamos tres tipos de exámenes. Las pruebas de detección de ácidos nucleicos, el PCR, las pruebas de detección de antígeno y la prueba de detección de anticuerpo. Pero actualmente el test PCR es el gold standard y ese es un concepto también que tienen que manejar. Gold standard es como algo definido a nivel internacional, algo que todos ocupan para diagnosticar, por supuesto, COVID-19. Se han obtenido resultados positivos de la retrotranscriptasa del PCR o el PCR con transcriptasa inversa en infectados tanto en muestras respiratorias como no respiratorias, vale decir, orina, heces, sangre, posiblemente esto vieron algo en microbiología, ¿ya? No obstante, las más usadas y recomendadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la CS, por su rentabilidad diagnóstica son las nasofaringias seguidas de las orofaringias. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda recoger ambas en un mismo tubo con el fin de, por supuesto, aumentar la carga viral, ¿ya? Ahora bien, esto es algo que no les voy a explicar, es simplemente para que ustedes lo vean, lo conozcan, ¿ya? Y obviamente esto no se les va a preguntar en la prueba. Esta es como la historia de la enfermedad del COVID-19, donde hablamos desde las 2 semanas antes del inicio de los síntomas y las 6 semanas posteriores. Si se dan cuenta, existe una etapa presintomática donde detectarlo es improbable, es poco probable debido a la baja carga viral. De hecho, cuando comienzan los síntomas, estamos en el pic de la carga viral, ¿ya? O sea, el contenido del virus, del SARS-CoV-2 en el organismo, ¿ya? Entonces, por eso, hasta las 3 semanas, más o menos, es posible realizar un PCR que tenga un resultado positivo, mientras que posterior a las 4 semanas es muy probable que sea negativo. Y aquí también tiene que ver la detección de los anticuerpos, que es probable a partir de la 3.ª semana, ¿ya? Esto es algo que ustedes me gustaría que vieran así como bien rapidito, pero no les vamos a preguntar por esto, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, recordemos lo siguiente, en el año 2020 se realizó un estudio en la Unidad de Epidemiología Clínica y la Biblioteca Hospital del Universitario de Donostia, ¿ya? 2020, apenas empezó el virus, esto fue en febrero, ¿ya? Cuando empezó el virus en todo Asia.
se hablaba de una gran especificidad de cerca del 100%, ¿ya? Del COVID-19, del PCR, perdón. Pero la sensibilidad era variable dependiendo del momento del proceso infeccioso, es decir, de la carga viral, lugar de la toma de la muestra. Entre el día 0 y el séptimo, tras el comienzo de la enfermedad, las sensibilidades tanto para pacientes leves como severos fueron el esputo, el escupe, o el pollo, como le decimos, del 89%, muestra nasal del 73% y la muestra orofaringea del 60%. ¿Ya? Sensibilidades súper distintas si se dan cuenta. Mientras que las pruebas serológicas, la detección del anticuerpo M y G, este fue en un estudio de caso control, eran del 88% y del 90%. Ok, eso fue el 2020. El 2021, con más información, pudimos darnos cuenta de que el PCR, el RT-PCR, tiene una alta especificidad, cosa que mantuvo del 99.5 y una sensibilidad entre el 85 y el 90. Aquí hay algo súper importante también que hay que manejar y es el tema de por qué existen los falsos negativos y los falsos positivos. Por ejemplo, para el COVID-19 existen falsos negativos muchas veces porque la muestra es insuficiente y es porque el PCR, cuando se hace el hisopado nasofaringeo, es operador dependiente. Eso es un concepto, operador dependiente. Vale decir que el resultado del examen depende mucho de quién lo hace. ¿Ya? Entonces el TENS, el enfermero, el médico que se encarga de hacer el hisopado, cuando pasa la herramienta, probablemente lo pueda hacer mal, ¿ya? Y en el caso de que lo haga mal, se habla de una muestra insuficiente, ¿ya? También es cuando existen muestras con poca carga viral, por ejemplo, en pacientes asintomáticos, presintomáticos o postsintomáticos, ¿ya? También se da en los casos en que las muestras del PCR, o sea, las muestras del hisopado, hayan sido mal transportadas, no en las condiciones de frío que se necesitan, hayan llegado retrasadas al lugar al laboratorio, cosas así, o incluso cuando existe un error de etiquetaje, ¿ya? Y los falsos positivos, que son muy infrecuentes de hecho, hablan sobre la contaminación cruzada entre las muestras o errores de etiquetaje, ¿ya? Como les digo, eso no es para que se les pregunte en la prueba, ¿ya? Pero es como para que ustedes estén al tanto de qué es la sensibilidad y la especificidad del PCR, ¿ya? Es algo de cultura, ¿ya? Y ustedes tienen que manejarlo. Y por supuesto, aquí hay algunos comentarios que son tablas modificadas, ¿ya? Porque las separé. Pero es para que les echen una revisada cuando tengan tiempo. Y bueno, este es un PCR que yo me hice y la tecnología nos ha permitido, gracias a la estadística de la sensibilidad y la especificidad, llevar a cabo este tipo de exámenes. Por ejemplo, acá en este PCR es algo negativo, ¿ya? Esto es algo para que lo vean y tapé el código QR porque salen todos mis datos, así que bien. Continuando entonces, vamos con esta pregunta. Ya expliqué lo que es sensibilidad y especificidad. Así que veamos esta pregunta que aborda ese tema. Un examen destinado a detectar la presencia de rotavirus en las deposiciones es realizado a 300 pacientes con diarrea. Se utilizó la PCR como gold standard de comparación. Determine la sensibilidad del test. En este caso, estamos comparando el PCR con el test. Aquí el test, digamos que es 100% seguro, ¿ya? 100% sensible, 100% específico. Por lo tanto, ya sabemos estos resultados que son confirmados, ¿ya? La idea es evaluar si el PCR es sensible o es específico. En este caso, nos está pidiendo determinar su sensibilidad. Entonces, yo les pregunto, chicas y chicos, ¿cómo determino la sensibilidad del test? A, es 80 partido en 90, B es 80 partido en 100, C es 80 partido en 300, D es 190 partido en 200 o E es 190 partido en 210. Vamos. Alguien piensa distinto, ¿no? Crisoto también dice B. Paz también dice B. Perfecto. Bien. Les comento que en este caso sí era B.
Espero haber explicado bien su definición, así que tomen eso en cuenta. Bien, esta pregunta, la 20. El saneamiento ambiental, la disponibilidad de agua potable y la de alcantarillado son medidas de prevención secundaria, prevención terciaria, protección de la salud, promoción de la salud o prevención específica. ¿Qué opinan? Escriban en el chat. Estefan dice C, protección de la salud, ¿ya? ¿Alguien opina algo distinto? ¿Alguien dice B? ¿Alguien dice E? ¿No? Bueno, en honor al tiempo, voy a ir igual avanzando un poco más rápido en estas preguntas, ¿ya? En este caso sí era protección de la salud y esto tiene que ver un poco más con la Agenda de Salud Sostenible para las Américas, que es un documento organizado por la OMS, ¿ya? Y es por un tema de concepto, en realidad todo lo que era prevención no iba al caso, entonces lo que quedaba era protección de la salud. Y estos son los derechos y deberes que cada gobierno debiera asegurarle a su población. Entonces habla por ese lado, ¿ya? Obviamente les dejé aquí en la fuente para que acudan cuando puedan. Así que la pregunta 21, de nuevo vamos al tema. Se evaluó la utilidad de una prueba de sangre oculta en deposiciones, como pesquisa de cáncer de colon. Para esto se realizan tomas a 200 pacientes con sospecha clínica de cáncer de colon y se comparó con el gold standard, la colonoscopía. Ya, calcule la sensibilidad de esta. Entonces, nosotros tenemos que calcular la sensibilidad de la colonoscopía. ¿Cómo se calcula? A, 33 partido en 40, B, 143 partido en 160, C, 33 partido en 50, D, 143 partido en 150 o E, 7 partido en 143. Vamos a ver el chat. Máximo dice A, Paz A, Matilde A, Estefan A. Ya, hay varias A. La respuesta correcta era A. Bien. La explicación, ¿cierto? La pueden volver a revisar en la grabación de la definición de la sensibilidad y la especificidad. Ahora, hablemos nuevamente de los estimadores de frecuencia. El mejor estimador de la magnitud de la infección por VIH en una población es la tasa de incidencia acumulada, la tasa de mortalidad específica por VIH, la tasa de mortalidad general, la tasa de letalidad de VIH o la tasa de prevalencia. ¿Qué opinan? Pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. Máximo dice E. ¿Alguien dice algo distinto? ¿Alguien apoya al compañero? Esta pregunta está hecha con malicia también. En realidad estas son preguntas que es de ¿saben o no saben? Como decía el Mirko. Y es porque son definiciones conceptuales que ustedes tienen que manejar, ¿ya? En vista de que están, asumo yo, varios inseguros, vamos a resolverlas. En este caso, efectivamente, es la tasa de prevalencia, ¿ya? ¿Por qué? El mejor estimador para definir la magnitud de una infección, definir la magnitud de la infección por VIH. Cuando nosotros hablamos de la magnitud de la infección, de la patología, de cualquier morbilidad, la magnitud hace referencia a la población afectada o la población la población antigua que posee la morbilidad, la población nueva y por supuesto partido en toda la población de riesgo. Entonces, por eso nosotros hablamos de la tasa de prevalencia. La tasa de incidencia acumulada en este caso no nos sirve porque no estamos abarcando toda la población antigua que padece el VIH, entonces no sabemos la magnitud real. La tasa de mortalidad específica en realidad no nos habla de la magnitud de la infección, porque la mortalidad no siempre tiene que ver con la misma tasa de prevalencia. La pregunta 23. ¿La probabilidad de que una persona contraiga una enfermedad infecciosa durante un periodo de tiempo se denomina A, prevalencia, B, letalidad, C, incidencia acumulada, D, riesgo atribuible o E, riesgo atribuible porcentual? ¿Qué opinan? Ya, Máximo dice C. ¿Alguien dice lo mismo? ¿Alguien dice lo contrario? Quiero ver el chat con sus comentarios.
Bien ahí. ¿Por qué? ¿Por qué era incidencia acumulada? Este estimador habla de la cuantificación de la aparición de los casos nuevos que se presentan en una población, ¿cierto? En un tiempo determinado, ¿ya? Por supuesto, el denominador van a ser solamente aquellas personas que estén en riesgo de contraer la patología, vale decir, aquellas personas sanas dentro de la población. Entonces, la incidencia acumulada, como ustedes ven acá, es el número de todos los casos nuevos en un periodo de tiempo partido por todas las personas que son susceptibles a contagiarse de la enfermedad durante el tiempo del seguimiento. Entonces, utilizando el mismo ejemplo, el ejemplo de aquí abajo, perdón, casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2 en 2 años de observación. Tenemos a 10 personas. El total de sujetos en riesgos al inicio es de 10.000. Entonces, la incidencia acumulada de la diabetes mellitus tipo 2 en estos 2 años de seguimiento es, ya, ahí me equivoqué yo, es 10 partido en 100.000, ¿ya? Y eso se multiplica por un amplificador. Es una constante que en realidad me sirve para saber en qué, cómo quiero expresar esto. Por ejemplo, en este caso, nosotros dividimos 10 en 10.000. Eso me da una incidencia acumulada del 0.001%, ¿ya? Pero digamos que la doctora Riquelme me pregunta, ya, entonces, ¿cuántas personas sufren de diabetes mellitus por cada 100.000 habitantes? Entonces, 100.000 habitantes es en este caso el amplificador o esta constante. Entonces yo multiplico 10 por 100.000 dividido en 10.000 y eso me va a dar X o tantos habitantes por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Eso es el amplificador o la constante, ¿ya? Eso es algo para que lo tengan claro. Bien, pregunta 24. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una medida de prevención primaria? La vacunación, el saneamiento ambiental, la fluorificación del agua potable, los hábitos saludables o la mamografía anual. ¿Qué opinan? Escríbanlo en el chat, pueden abrir el micrófono. Matilde dice A, Paz E, Máximo E, Crisoto E, Estefan E, Marite E. Bien, efectivamente sí es la E, la mamografía anual. Recuerda, Matilde, que la prevención primaria habla de evitar que los pacientes contraigan una enfermedad, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la vacunación, para prevenir. La mamografía anual es una medida de prevención secundaria porque nos es útil para descartar alguna enfermedad, ¿ya? Eso estaba en la imagen que les mostré en un inicio, así que recuerden revisarla. En este caso sí, era mamografía anual. Bien, la pregunta 25. El indicador que expresa la reducción de riesgo al retirar un factor de riesgo de una población es el odds ratio, el riesgo absoluto, el riesgo relativo, el riesgo atribuible o el riesgo atribuible porcentual poblacional. ¿Qué opinan? Esta pregunta también la hice con malicia. Como les digo, es para saber, es para reforzar algunos contenidos que probablemente no manejan todavía. Y estos conceptos tienen que manejarlos porque muchas veces se preguntan. Y el próximo año, cuando pasen a los ramos clínicos y tengan que leer artículos y les salgan estos conceptos, tienen que saber cómo interpretarlos, ¿ya? Y en salud pública los van a volver a ver. Entonces, por eso, manéjenlos, ¿ya? Crisoto dice C, Máximo dice D, Estefan D, alguien dice lo contrario, alguien dice algo distinto, ¿no? Bien, la respuesta correcta en este caso era la D, riesgo atribuible. ¿Por qué? Bien, vamos a ver. Existen distintos tipos de riesgo en la epidemiología clínica. El riesgo absoluto nos habla de la incidencia y la prevalencia, ¿ya? Que son sus estimadores. Nos sirve para determinar las tasas de enfermedad por persona, lugar y tiempo, mientras que el riesgo relativo, y en algunos estudios recibe el nombre de razón de momios, nos es útil para identificar los factores de riesgo para la enfermedad. Y en el tercer caso, el riesgo atribuible porcentual, que también recibe el nombre de fracción etiológica de riesgo,
nos es útil para desarrollar formas para la prevención de la enfermedad. Entonces aquí les coloqué las tres fórmulas, ¿cierto? Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, en el caso del riesgo relativo, que esto seguramente lo vieron en bioestadística, es que en el caso de que el riesgo relativo sea mayor a 1, recordemos que es un factor de riesgo como tal en el estudio. Cuando el RR es 1, nos es indiferente. En realidad la incidencia es igual tanto en la población expuesta como no expuesta. Y por supuesto, cuando el riesgo relativo es menor a 1, existe un factor de protección detrás de ello, ¿ya? Esto tenía más que nada ver con la definición de los conceptos. Recuerden bien manejar estos conceptos, ¿ya? Hice lo mismo ahí. Y bueno, aquí les coloqué una imagen más bonita, ¿cierto? Como para hablar un poco sobre cuál es la diferencia entre el riesgo absoluto y el riesgo relativo, ¿ya? Recordemos que el riesgo absoluto es la probabilidad de que se produzca un efecto sobre la salud en condiciones específicas. En este ejemplo, la posibilidad de una persona que desarrolle una enfermedad cardíaca se basa en tales factores: la edad, el sexo, la dieta, la genética, la actividad física, sumado también a factores medioambientales, ¿ya? Y comúnmente se expresa como la probabilidad 1 en 10 de desarrollar esta patología, o la probabilidad del 10%. Mientras que el riesgo relativo es la probabilidad de que ocurra un evento en un grupo de personas en comparación con otro grupo con diferentes comportamientos o condiciones físicas o condiciones ambientales, ¿ya? Entonces, por aquí podemos hablar de el riesgo relativo de una enfermedad cardiovascular en una población consumidora de carne versus una población vegetariana, por ejemplo, ¿cierto? Cosas así. Para eso nos sirven estos estimadores de frecuencia, ¿cierto? Así que abarcando ahora lo que es el riesgo atribuible porcentual, que también recibe el nombre de FER o RAP, ¿cierto? RAP, de riesgo atribuible porcentual, nos sirve para desarrollar formas para la prevención de la enfermedad. Por ejemplo, y aquí les armé un caso, en una industria de baterías en la ciudad de Antofagasta, usted lleva a cabo un estudio para evaluar el riesgo atribuible poblacional, me equivoqué, por exposición de plomo en trabajadores. Y aquí tenemos dos poblaciones: los trabajadores de baterías que están expuestos a plomo versus los trabajadores de los tejidos que no están expuestos a plomo. En el grupo de los expuestos, la tasa de incidencia fue de un 200%, mientras que en el grupo de los no expuestos la tasa de incidencia fue de un 40%. En este caso, el RAP es simplemente una resta, pero obviamente si no teníamos el otro dato, tenemos que hacer la fórmula como tal de la división. Entonces, 200 menos 40 es 160, por lo tanto, la incidencia en expuestos, que puede ser atribuida al factor de riesgo, es del 160%, ¿ya? Estos son conceptos bioestadísticos que tienen que manejar, no se olviden, porque después en salud pública se los van a volver a preguntar, ¿ya? Aunque no tanto. Pregunta 26. La institución del sistema de salud que se encarga de adquirir insumos al por mayor y con un mejor poder de negociación, de modo de entregarlos a menor precio a los prestadores de salud, ¿es la Cenabast, el ISP, FONASA, el Servicio de Salud o la Ceremi? ¿Qué opinan ahí? Escríbanlo en el chat, lo pueden decir. Yo estoy aquí al pendiente. Esta pregunta es más que nada un intermediario entre epidemiología clínica y salud pública, ¿ya? Esto es algo que no necesitan saber para la prueba, pero idealmente debieran manejarlo, ¿ya? Así que le voy a dar 10 segundos para que me den su respuesta. No se preocupen que este es un espacio para equivocarse, ¿ya? ¿Alguien? Máximo opina es la A. A Matilde dice A. Marité dice D. ¿Alguien opina algo distinto? ¿No? Bien, les comento. La respuesta en este caso sí era la A, ¿ya? Para que ustedes sepan, Cenabast es el Centro Nacional de Abastecimiento, que es un servicio público estatal chileno y dependiente del MinSal, ¿ya? Y se encarga de las adquisiciones y distribución de los fármacos, insumos médicos y alimentos. Y esto es algo de cultura que ustedes tienen que manejar. Que existe algo que es la ley del Cenabast, que fue una ley que se aprobó el 1 de septiembre del 2020
y que acá se los coloqué, y habla del acceso a más de 150 medicamentos que pueden ser hasta un 90% más baratos. Por ejemplo, el Leutebrol, que es un medicamento que se utiliza para el Alzheimer, tiene un valor de 65.000 pesos chilenos, pero gracias a la ley Senabast se pudo reducir en algunas farmacias a 7.500 pesos, mucho más accesible al bolsillo que el valor real, ¿cierto?, de los 60.000. Otro medicamento es el Montelukast. Seguramente lo han escuchado alguna vez, que es terapia biológica para pacientes con asma, con rinitis alérgica, que tiene un valor de 25.000 pesos por ahí. Y gracias a la ley del Senabast, en las farmacias independientes o en algunos almacenes farmacéuticos, ahora tiene un valor de 4.700 pesos. Es mucha la diferencia, ¿ya? Entonces, esta es una ley que la tienen que manejar para salud pública, pero esto es algo más de cultura, ¿ya? No se preocupen, no les vamos a preguntar esto en la prueba. Ya, la pregunta 26 entonces, en un estudio sobre el cáncer de pulmón y la exposición al sílice, se han obtenido los siguientes resultados. El riesgo relativo a padecer cáncer de pulmón por exposición a sílice en un grupo de no silicóticos, ojo, es del 0.96, con un índice de credibilidad o de confianza del 95%, siendo el promedio entre los 0.81 y el 1.15, ¿ya? En el caso del riesgo relativo de padecer cáncer de pulmón por exposición a sílice en una población de silicóticos, se habla de un 2.37, con el índice de confianza del 95, ¿cierto? Y entre paréntesis del 1.98 al 2.84. Entonces, con lo anterior, podemos concluir que A. La exposición al sílice es un factor de riesgo de cáncer independiente de si el sujeto es silicótico o no. B. La exposición al sílice es protectora del cáncer en los no silicóticos. C. En los silicóticos la exposición al sílice es un factor de riesgo de cáncer. O D. Los intervalos están mal calculados por ser asimétricos respecto al valor muestral. ¿Qué opinan ustedes? A, B, C, D o E. Chale. Vamos, escríbanlo en el chat. Máximo dice C. Alguien dice algo contrario, alguien opina algo distinto. Crisoto también dice C. Bien, vamos a ver entonces la respuesta. En realidad, los chiquillos tienen razón. En los silicóticos la exposición al sílice sí es un factor de riesgo de cáncer. ¿Y a qué se debe esto? El riesgo relativo. Recuerden que cuando el riesgo relativo es 1, no nos sirve de nada, pero cuando es mayor a 1, nosotros sí hablamos de un factor de riesgo, ¿ya? Por eso. ¿Y por qué no era la B? ¿Por qué la exposición al sílice no es protectora del cáncer en el grupo de no silicóticos? Porque si bien el valor promedio 0.96, en el promedio sí alcanza el 1.15. Entonces sí nos dice que no lo podemos ocupar como un factor protector. Y obviamente la exposición al sílice nunca va a ser un factor protector de cáncer en un grupo no silicótico. O sea, en este caso era más que nada inferir. Claro, bien Máximo, bien Crisoto, porque en el promedio, como ya dije, pasa el 1, por eso. Bien, y bueno, acá era mostrarles esto, ¿cierto? Que es como para que lo manejen. Pregunta 27. Ya este es un caso más armado. Miren, usted logra titularse como médico, médica, cirujano, cirujana en la Universidad de Tarapacá tras 7 largos años. Ahora, como miembro del Departamento de Salud Pública de Chile, decide llevar a cabo un estudio para determinar la incidencia del hepatocarcinoma en nuestro país, ¿ya? Este estudio abarca exclusivamente a sujetos alcohólicos, logrando obtener una incidencia de 10 casos nuevos por cada 1.000 bebedores. Sin embargo, el riesgo de hepatocarcinoma es de 2 por cada 2.000 en no bebedores. ¿Cuánto más riesgo de hepatocarcinoma tienen los alcohólicos con respecto a los no alcohólicos? Ya, esto tiene su fórmula también. A es 1, B es 10,
C es 100, D es 1000, E, chale. ¿Qué opinan ustedes, chicas, chicos? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuánto más riesgo de partocarcinoma tienen la población alcohólica por sobre la población no alcohólica? Les doy un tip, la E no es. Así que escriban en el chat a ver qué opinan. Como les digo, da lo mismo si se equivocan, pero este es un lugar... Ah, es que no tiene papel el máximo. Pucha. Ya, pero con la cabeza, sí, con la mente, en lo que puedan. Voy a contar hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, la respuesta correcta en este caso, si era 10, ya, el ejercicio lo pueden hacer después, no se preocupen. ¿Ya? ¿Por qué? La fórmula, ¿cierto? Y aquí hice una tabla. La fórmula es, en el caso del odds ratio, de multiplicar el A por bueno, en este caso no les coloqué la fórmula, se me pasó. Ya, pero en realidad yo aquí lo que quise colocar es la tabla para que recuerden bien cómo se arman los datos. Acá nosotros sabemos que tenemos 10 casos nuevos por cada 1000 bebedores, mientras que el riesgo del hepatocarcinoma es de 2 por cada 2000. En el caso del odds ratio, fácilmente tenemos que hacer la multiplicación cruzada, que era lo que estaba haciendo el máximo en el chat. En este caso había que multiplicar los 10.000 por los 2.000, pero en este caso hay que restarle la población que se menciona, que en este caso eran los dos con el riesgo del hepatocarcinoma en la población de los 2.000 no bebedores. Por eso es más fácil hacer una tabla, porque así en la tabla ustedes por ejemplo, los casos enfermos son de 10 personas bajo el factor de riesgo, y los casos sanos son 990, 990 personas, sería C. En el caso de de las personas no bebedoras, vale decir aquellas que no están bajo el factor de riesgo de beber, por supuesto, tenemos que es de 2 personas enfermas, B, por cada 2.000 no bebedores, vale decir 1998. Entonces la multiplicación es cruzada. A, los 10 casos nuevos de bebedores por los 1998 de los no bebedores sanos, dividido en los 2 que no son bebedores, pero que tienen el riesgo de, multiplicado por los 990. Y eso nos da el odds ratio de 10. Entonces ahí había que aproximar, ¿ya? No se preocupen. Este es un ejercicio más o menos largo que dudo que coloquemos en la evaluación, ¿ya? Así que por ese lado es para que lo ejerciten, ¿bien? Pregunta 28. Ya estas son 3 preguntas bien rápidas. Para tratar de establecer una relación causal entre el consumo de talidomida durante el embarazo y el riesgo de focomelia, bueno, esto probablemente lo hayan visto en ética y medicina. La focomelia son estos niños que nacen sin extremidades, tienen los muñones. Entonces, viene de foco por foca, porque tiene una semejanza de los niños con las focas como tal, pues sí, que tienen apenas una porción de la extremidad. Entonces, seleccionaron a madres de recién nacidos con focomelia y se compararon con madres de recién nacidos sanos. En cuanto a los antecedentes de toma de talidomida, ¿cuál es el tipo de diseño de estudio empleado en este caso? Es súper cortita, 10 segundos, vamos, escríbanlo en el chat. Estudio de cohorte, caso control, ensayo clínico randomizado, estudio ecológico o estudio observacional descriptivo. A, B, C, D o E. ¿Qué opinan? Ya, Máximo dice B, Paz dice B. ¿Alguien dice algo distinto? ¿No?
Bueno, les comento que en este caso efectivamente era un caso control. El feedback lo voy a dar después de la pregunta 30 porque son semejantes, ¿ya? Por ejemplo, esta, miren, pregunta 29. Su compañero realiza un muestreo aleatorio de historias clínicas para estudiar la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Dichas historias las clasificó según el antecedente personal de tabaquismo. Desafortunadamente no recuerda bien la metodología de la investigación y le pregunta a usted, oye, ¿qué tipo de estudio es este? ¿Es un estudio de cohorte? ¿Es un estudio caso control? ¿Un ensayo clínico randomizado? ¿Un estudio ecológico? ¿O un estudio observacional descriptivo? En el chat, vamos. A, B, C, D o E. Alguien escribió Máximo, escribió B. ¿Alguien opina algo distinto? ¿No? ¿No, no, no? Bueno, les comento que en este caso era un estudio de cohorte. ¿Por qué? Lo vamos a ver al final, ¿ya? No se preocupen. En este caso, la pregunta 30, ya esta es la última. Aquí nosotros terminamos y se pueden ir a tomar tecito, ¿ya? Usted se encuentra cursando la asignatura de Salud Pública y Medicina Preventiva, correspondiente al primer semestre de cuarto año de medicina. Junto a sus compañeras y compañeros, deciden realizar un estudio prospectivo para evaluar la eficacia de dos alternativas terapéuticas, la técnica A versus la técnica B, en el tratamiento de las fracturas subcapitales de cadera. Los pacientes fueron asignados a uno u otro grupo de tratamiento de manera aleatoria. ¿De qué estudio se trata este? ¿Es un estudio de cohorte? ¿Es un caso control? ¿Un ensayo clínico? ¿Un estudio transversal? ¿O es un estudio observacional descriptivo? Bien. Máximo C, La Paz C. Ya este caso era mucho más sencillo, claro, era un ensayo clínico simplemente randomizado. Estos son estudios que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Este es un resumen, prácticamente, para que ustedes sepan cuáles son las grandes diferencias, ¿ya? ¿Existe una intervención en el estudio? No, sí, eso me dice al tiro, ¿es un estudio observacional o es un estudio experimental? Cuando existe grupos de comparación, sabemos que es analítico. Cuando no lo es un caso descriptivo, ¿cierto? En los estudios analíticos se hace un tipo de muestreo, ya sea por enfermedad o por exposición. Si es por enfermedad, estudio de caso y control. Si es por exposición, es un estudio de cohorte. Por eso el estudio de tabaquismo era más que nada de exposición, no necesariamente por estudio por el cáncer de pulmón, porque te mencionaba, miren, voy a retroceder. Me retrocedí mucho. Esta. Dichas historias las clasificó inicialmente según el antecedente personal del tabaquismo. Entonces el objetivo principal es la clasificación según el tabaquismo, es la exposición. Por eso en este caso era un estudio de corte, ¿ya? Y por supuesto en los descriptivos, casos clínicos, series de casos, estudios transversales. ¿Ya? Esto es algo que tienen que manejarlo y por supuesto aquí les menciono un poco algunas características, ¿ya? De cada tipo de estudio. En este caso, en el estudio prospectivo, casi todos son prospectivos, ¿ya? Muy pocos son retrospectivos cuando nosotros queremos saber un poco más de los antecedentes del paciente o de su epidemiología estadística en la población o factores de riesgo como tal, ¿ya? Y por último, esto. Esto resume todo, resume los tres casos más importantes. Es un estudio de casos control, ¿cierto? Donde el investigador al iniciar el estudio decide evaluar la enfermedad, sí, no, con su exposición, y los estudios de cohorte, ya sean retrospectivos o prospectivos, el investigador al iniciar el estudio evalúa la enfermedad según su exposición. Cohorte retrospectivo, perdón. Mientras que en el estudio de cohorte prospectivo, evaluamos si la exposición nos dirige como investigadores al iniciar nuestro estudio con respecto a el desarrollo o no de la enfermedad, ¿ya? Como les digo, estos son conceptos que más que nada tienen que revisar un poco porque se van a volver a evaluar en la prueba. Y eso fue todo, ¿ya? Esas fueron las 30 preguntas de las 50 que propusimos. Como dato, les recomiendo que revisen un poco los PowerPoints de la profesora. Y en el caso del PowerPoint del docente invitado, échenle una revisada rápida. No se va a preguntar nada muy difícil, solo temas conceptuales, ¿ya?
Así que antes de terminar la grabación, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Para eso les voy a pedir que por favor enciendan su micrófono, ¿ya? Para que no parezca clase de Máximo dice todo claro. Bien, ¿alguien quiere comentar algo, chicas, chicos? Gracias por haberse dado el tiempo de hacer algo así, muchachos. Estuvo bien producido el taller. Gracias, Fernando. Gracias, Paz, también. Son comentarios que se agradecen para la retroalimentación. Como les decíamos en la carta, el Mirko y yo hemos estado bombardeados de evaluaciones. Y bueno, no sé cuándo sales tú, Mirko, pero yo termino mi examen final de cirugía el 28 de diciembre y tengo el ECO el 24. Voy a estar en Navidad haciendo la ECO, así que... Mirko, ¿cuándo salís tú? El ramo duro que tengo ahora es Gine y ese termina mañana, se supone, pero me quedan más pruebas todavía. Y yo salgo chuta. el 23 recién. Dale. Sí, pues. Bueno, tú vas a tener 2 semanas de vacaciones. F. O sea, de vacaciones no sé, porque tengo el internado ahora, así que... Bueno, sí. Bueno, gracias entonces a todas y todos por estar presentes. Así que se pueden retirar tranquilos, pueden ir a tomar tecito, a descansar y nos estamos viendo en la semana. Así que eso sería. Recording stopped. Les voy a compartir por medio de Fernando el link con esta grabación y la presentación, ¿ya? Así que eso, chicas, chicos.